No es un sueño, es la lista de Dios. Lo vi con mis propios ojos. La pastora que planeaba su liposucción durante el culto. El obrero que se deslizaba por sitios prohibidos en el celular mientras su esposa oraba. ¿Realmente crees que estás en esa lista? Yo también creía que no. Yo, Celeste, con un nombre que significaba celestial, una máscara perfecta para una podredumbre inconfesable, siempre en primera fila, con mi Biblia impecable, mis oraciones memorizadas y mi voz fuerte en cada aleluya. Mi rostro reflejaba una falsa paz que engañaba a todos, menos a él. Por fuera, el cristiano perfecto, un monumento a la piedad. Por dentro, una tumba blanqueada, fría y llena de la inmundicia más nauseabunda que puedan imaginar. Mi vida era una fachada brillante, una idolatría de la imagen, una colección obsesiva de me gusta en cada foto de Buenos días con Jesús que publicaba con un filtro perfecto. Por las noches, mis dedos, los mismos que levantaba en adoración, se deslizaban desesperados por pantallas luminosas devorando contenido que apagaba el espíritu. Mi altar no era el del Señor, sino el espejo y las redes sociales. Cada arruga, cada imperfección en mi piel era un enemigo a conquistar con cremas costosas de alta gama y procedimientos estéticos dolorosos. La santidad para mí era un accesorio más, una prenda de vestir de domingo para impresionar a la congregación, no una condición del alma, no un reflejo de Cristo. La Biblia, un adorno más en mi mesita de noche, acumulando una gruesa capa de polvo mientras yo acumulaba envidia, celos y chismes venenosos sobre los demás. Recuerdo vívidamente cómo escondía mensajes de adulterio en mi WhatsApp, borrándolos con pánico justo antes de que mi cónyuge, tan inocente, preguntara por mi día. Las ropas que compraba no eran por pudor o decencia, sino para insinuar, para ser el centro de atención en el Congreso, para provocar miradas ajenas que alimentaban mi ego vacío y sediento de validación. Hablaba de sacrificios, pero cada ayuno era roto en secreto con un atracón nocturno de comida prohibida, consumiendo no solo calorías, sino también mi propia hipocresía en cada bocado. Me preocupaba más el brillo de mi carro nuevo o la marca de mis zapatos que el resplandor de mi testimonio. El olor a incienso barato de las iglesias se mezclaba con el de mis perfumes caros de marca, intentando enmascarar la fetidez de mi alma, una podredumbre que solo yo podía oler por las noches. Las alabanzas que cantaba se ahogaban en mi mente por el eco incesante de mis juicios sobre la ropa de las hermanas, el carro del pastor o el sermón que consideraba demasiado largo. Creía que Dios no veía, que perdonaría mis pecaditos, mis pequeñas mentiras piadosas para salir de un compromiso incómodo, mi falta de generosidad disfrazada de administración sabia. Creía que mi asistencia puntual del domingo era un cheque en blanco para el resto de la semana, que mi presencia física en la iglesia era un pase directo y seguro al cielo. Para la iglesia, para mis hermanas de oración, yo era un faro, una inspiración, siempre impecable. Mi cabello, arreglado meticulosamente, caía en ondas perfectas. Mis atuendos, siempre a la moda, seleccionados de boutiques caras, eran tema de conversación. ¡Qué bendición, Celeste! Siempre tan elegante y discreta, me decían. Yo sonreía, un gesto dulcísimo practicado 1000 veces, el mismo que usaba para disimular la mueca falsa al recibir alabanzas, mientras por dentro juzgaba el atuendo arrugado de la hermana del coro o la falta de estilo de la esposa del pastor. Mi Biblia, con su funda de cuero italiano, era más un accesorio que una guía. Mis versículos favoritos, memorizados estratégicamente, eran recitados con elocuencia ensayada, capaces de conmover. Era experta en oraciones públicas, llenas de amén y aleluya, calculadas para impresionar. Nadie notaba que, bajo esa santidad reluciente, mis manos tecleaban mensajes comprometedores a mi teléfono durante el culto, borrando el historial de WhatsApp justo antes de que mi esposo preguntara. Nadie veía cómo mis ojos, supuestamente fijos en el púlpito, se desviaban hacia el hombre que me miraba desde la tercera fila, imaginando qué mensaje coqueto le enviaría después. Mi servicio en la iglesia era incansable, organizaba eventos, dirigía grupos, la primera en llegar y la última en irse. Pero cada acción no nacía de un amor genuino por Cristo, sino de la desesperada necesidad de validación, de alimentar mi ego insaciable. Era una actuación, una puesta en escena magistral. Mi piedad era una inversión. Cuantas más alabanzas recibía, más alto sentía que ascendía en la escala social de la iglesia, sinónimo para mí de estar bien con Dios.
Mientras todos me veían como ejemplo de fe inquebrantable y dedicación, mi alma estaba más enferma que un cuerpo gangrenado. La vanidad y el orgullo se habían enroscado tan profundamente que cada célula de mi existencia estaba contaminada. Mi corazón, lejos de ser un templo del Espíritu Santo, era un nido de serpientes. Lujuria disimulada en mis vestimentas recatadas que buscaban llamar la atención. Envidia silenciosa por la belleza o bienes ajenos. Codicia por el último modelo de auto o joyas. Y un juicio implacable hacia quien no alcanzara mis estándares de apariencia. Era una podredumbre espiritual, oculta bajo perfume francés caro y brillo de labios perfectamente aplicado. Mis horas más preciosas, que deberían haber sido consagradas a la oración sincera o al estudio profundo de la palabra, las consumía frente al espejo, obsesionada. 1, 2, a veces 3 horas, no para meditar en la santidad, sino para seleccionar meticulosamente la prenda perfecta, esa blusa de seda o ese vestido de corte impecable que no solo me hiciera lucir presente y correcta para el culto dominical, sino que, sutilmente, causara una punzada de secreta envidia en las demás mujeres de la congregación. Ese pantalón de marca, ajustado, que marcaba mi silueta de manera elegante, pero que en el fondo de mi corazón, yo sabía, estaba diseñado para girar miradas hacia mí, no hacia la cruz. Luego, mi adicción más oscura, las redes sociales. Ah, las redes, mi templo personal de la vanidad digital. En lugar de interceder por las almas perdidas, mis dedos se deslizaban incansablemente por la pantalla de mi teléfono horas en la más pura idolatría de píxel. Cada foto de mi ropa recién comprada, cada selfie cuidadosamente filtrada con la Biblia abierta en una pose de piedad profunda, no era más que una carnada elaborada. No buscaba compartir el Evangelio, buscaba me gustas, esos corazones rojos, comentarios de admiración y la validación vacía de extraños. Cada reacción, cada emoji de fuego era un alimento directo y tóxico para mi ego desmedido. Lo justificaba con falsa piedad, diciendo que solo estaba demostrando la gracia de Dios en mi vida, pero era una mentira podrida, un engaño tejido por mi carne. Mi propia gloria, no la de Cristo, era lo que anhelaba. Era el veneno silencioso de la vanidad oculta que se infiltraba en cada rincón de mi supuesta fe, disfrazado de piedad, de buen gusto, de éxito terrenal. Un cáncer espiritual que me corroía por dentro, mientras por fuera exhibía una falsa fachada de santidad. Ese cáncer infestaba hasta los momentos más sagrados. Durante los cultos, mientras el pastor suplicaba por arrepentimiento, mi teléfono vibraba con una frecuencia infernal en el bolsillo de mi cartera. Eran mensajes de grupos de WhatsApp donde la santidad era un disfraz y el amor al prójimo una burla cruel. Allí éramos campeonas en el arte más vil, el juicio despiadado. Criticábamos la marca demasiado barata del bolso de una hermana, el cabello mal peinado de otra, la figura sospechosamente curvilínea o los supuestos errores que no nos correspondían juzgar pero que despedazábamos con deleite. Cada vibración, cada emoji de desaprobación, cada frase llena de sarcasmo y veneno era una puñalada que mi corazón, ya podrido, asestaba contra la pureza, contra la inocencia, contra la fe de los demás. Era un adulterio espiritual. Mientras mi cuerpo estaba sentado en el banco de la iglesia con una Biblia abierta y mis labios moviéndose en una imitación de adoración, mi espíritu se entregaba a la prostitución más abyecta. Se acostaba con la vanidad, con el orgullo de sentirme superior, con la autocomplacencia de verme mejor que los demás. Mi corazón, lejos de adorar al Dios vivo, se regocijaba en la caída ajena para alimentar mi ego inflado y corrompido. ¿Qué clase de adoración era esa? Una abominación, un sacrificio de olores nauseabundos ante el altar del Señor, un altar que yo misma había profanado con la idolatría de mi píxel, con la imagen distorsionada de una santidad que solo existía en mi propia mente enferma. Ese cáncer infestaba hasta los momentos más sagrados. Durante los cultos, mientras el pastor suplicaba por arrepentimiento, mi teléfono vibraba con una frecuencia infernal en el bolsillo de mi cartera. Eran mensajes de grupos de WhatsApp donde la santidad era un disfraz y el amor al prójimo una burla cruel. Allí éramos campeonas en el arte más vil, el juicio despiadado.
Criticábamos la marca demasiado barata del bolso de una hermana, el cabello mal peinado de otra, la figura sospechosamente curvilínea o los supuestos errores que no nos correspondían juzgar, pero que despedazábamos con deleite. Cada vibración, cada emoji de desaprobación, cada frase llena de sarcasmo y veneno era una puñalada que mi corazón ya podrido asestaba contra la pureza, contra la inocencia, contra la fe de los demás. Era un adulterio espiritual. Mientras mi cuerpo estaba sentado en el banco de la iglesia, con una Biblia abierta y mis labios moviéndose en una imitación de adoración, mi espíritu se entregaba a la prostitución más abyecta. Se acostaba con la vanidad, con el orgullo de sentirme superior, con la autocomplacencia de verme mejor que los demás. Mi corazón, lejos de adorar al Dios vivo, se regocijaba en la caída ajena para alimentar mi ego inflado y corrompido. ¿Qué clase de adoración era esa? Una abominación, un sacrificio de olores nauseabundos ante el altar del Señor, un altar que yo misma había profanado con la idolatría de mi píxel, con la imagen distorsionada de una santidad que solo existía en mi propia mente enferma. Mi fe se había convertido en el último accesorio, no la columna vertebral de mi existencia, sino una joya brillante que pulía para que todos la vieran, mientras su verdadero valor se diluía. Priorizaba las notificaciones de ofertas exclusivas de tiendas lujosas por encima de cualquier estudio bíblico. Mis dedos se deslizaban con agilidad febril por la pantalla del móvil, asegurando la última cartera o zapatos de diseñador, mientras mi Biblia permanecía inamovible en la mesita de noche. La ansiedad por el collar perfecto, esos aretes que prometían hacerme brillar en la reunión dominical, era una fuerza superior a cualquier sed por las aguas vivas de la palabra. El fuego de mi espíritu se había reducido a una brasa moribunda, asfixiada por el humo espeso de mis deseos mundanos. Me preocupaba más el resplandor de una sortija, la aprobación tácita de la congregación, que la condición desolada de mi alma, desnuda y desprovista de gracia. Mi espíritu estaba sumergido en un sueño profundo, un letargo tan denso que ni los tambores vibrantes de las alabanzas, ni las prédicas más urgentes, lograban penetrar mi sordera espiritual. El fuego de mi espíritu se había reducido a una brasa moribunda, asfixiada por el humo espeso de mis deseos mundanos. Me preocupaba más el resplandor de una sortija, la aprobación tácita de la congregación, que la condición desolada de mi alma, desnuda y desprovista de gracia. Mi espíritu estaba sumergido en un sueño profundo, un letargo tan denso que ni los tambores vibrantes de las alabanzas, ni las prédicas más urgentes, lograban penetrar mi sordera espiritual. Era el vivo retrato del cristiano tibio, del que se ufana de su posición en la iglesia, pero lleva el corazón atado a las vanidades del mundo. Cada paso, cada decisión dictada por el ego y la imagen, me arrastraba hacia el borde de un precipicio, un abismo insondable que se abría implacable bajo mis pies. Y yo, en mi ceguera espiritual, no lo veía, no lo percibía, no lo sentía. Estaba demasiado obsesionada con maquillar mi exterior, con el brillo superficial, como para notar la putrefacción que carcomía mi interior. Demasiado embriagada por el engañoso perfume de la aprobación humana, como para detectar el hedor fétido de mi propia descomposición espiritual. ¡Qué ciego estuve! ¡Qué abismo de engaño autoimpuesto! Pensaba que mi apariencia de piedad era suficiente, que mis buenas obras superficiales y mi activismo religioso borraban por completo la corrupción de mi corazón. El rugido inminente de la verdad estaba a punto de aplastarme, de destrozar mi mundo de mentiras. Fue un domingo. El reloj marcaba las 10 de la mañana y 30 minutos. Un sol pálido intentaba colarse por los vitrales de la iglesia. Yo estaba en el altar, con el micrófono en la mano, dirigiendo la alabanza. Mis labios cantaban con una pasión que era pura impostura, una fachada impecable para las cámaras y los ojos de la congregación. «Aleluya, gloria a Dios», exclamada, pero mi mente no estaba en el cielo. Mi mente, esa traidora, ya había navegado por 3 tiendas online diferentes. Mi dedo pulgar, oculto al público, deslizaba imaginariamente por pantallas de ropa, bolsos de marca, maquillajes recién lanzados. Calculaba el descuento que conseguiría con mi tarjeta de crédito premium mientras prometía adoración genuina a los demás. Sentía el dulce hormigueo de la expectativa por el paquete que llegaría a mi puerta el martes por la tarde.
De repente, sin aviso, no fue un susurro divino lo que sentí, no fue la unción del espíritu, fue una puñalada helada, un hierro al rojo vivo clavándose con furia brutal justo en medio de mi pecho, una presión insoportable que me arrancó el aliento. Mis ojos se desorbitaron, intentando aferrarse a la imagen de los rostros de la primera fila, que de repente se veían distorsionados, como en un cuadro surrealista. El micrófono se me resbaló de la mano, impactando contra el suelo con un golpe sordo y amplificado que interrumpió la melodía celestial. Mi cuerpo, ese templo profanado, se desplomó sin control. Las luces del púlpito se volvieron un halo borroso, y luego, el abismo. La música cesó de golpe, como si alguien hubiera tirado de un cable maestro, arrancando la vida de cada nota. Mis oídos solo captaron el murmullo de pánico que empezó a extenderse por la nave, antes de que todo se sumergiera en un silencio tan espeso, tan absoluto, que supe que ya no estaba en ese lugar. Todo se volvió negro, no un negro de oscuridad, sino un vacío que devoraba la luz, el sonido, la existencia misma. Un negro que no era el final, sino el verdadero comienzo de mi horror. No hubo caída física, no el golpe contra la tierra, fue ser desprendida, arrancada de algo familiar con brutalidad descriptible, pero sin el dolor de la carne. Era peor que cualquier tormento físico, un terror gélido, un frío no del ambiente, sino del núcleo de mi ser, de la comprensión abrumadora de lo que estaba sucediendo. Un frío que calaba hasta lo más íntimo, paralizando el espíritu. En ese instante crucial, lo supe, ya no estaba dentro de mí. No era yo quien habitaba aquel cuerpo que conocía, el envase que usé para moverme, hablar, fingir una piedad jamás sentida. Me vi, mi cuerpo inerte, desplomado en el suelo de la iglesia, justo donde había caído. Los hermanos, aquellos con quienes compartí el pan, el púlpito, mis oraciones más vacías, se aglomeraban. Sus rostros, una mezcla de asombro, preocupación genuina y, en algunos, malsana curiosidad. Intentaban reanimarme, algunos gritaban mi nombre, otros se arrodillaban para orar. Todo parecía distante, como una película antigua sin sonido ni color. Yo era una observadora, una entidad separada, sin peso ni forma definida, flotando impotente sobre aquella escena. Mi alma fue arrancada, no con delicadeza, no como suave liberación, sino con una fuerza brutal e inimaginable, como una raíz profunda extraída violentamente. Fui lanzada, empujada, con ímpetu, precipitada hacia un vacío absoluto, un lugar sin arriba, abajo ni lados, solo la nada pura y devoradora, una negrura que no era ausencia de luz, sino ausencia de todo lo que da sentido a la existencia. Un abismo sin tiempo, sin espacio, sin la más mínima chispa de esperanza. Solo el eco constante de mi miedo, multiplicándose infinitamente en la desolación de aquel lugar. Y en medio de esa vorágine de no ser, una certeza espantosa me golpeó el espíritu con la fuerza de un rayo. No había vuelta atrás. Aquella vida, aquella farsa de fe que había interpretado, había terminado para siempre. Y lo que me esperaba estaba más allá de cualquier pesadilla terrenal que la mente humana pudiera concebir. El vacío se desgarró, abriéndose de golpe. Ante mí, un portal de oscuridad absoluta, no un agujero, sino una boca voraz que masticaba la luz, negra como el abismo, sin contornos, flotando en la nada palpable. De sus fauces, de esa abertura innombrable, emanó una bocanada de aire viciado, denso, que golpeó mis sentidos. No era un simple olor, era una presencia tóxica, asfixiante, buscando ahogar mi existencia incorpórea. Cada partícula de ese aire, cargada de una fetidez inaudita, un hedor jamás creído posible. Mi nariz se contrajo con un asco que superaba lo experimentado en vida. Primero, el hedor inconfundible de carne putrefacta, de descomposición avanzada, como 1000 cadáveres abandonados bajo el sol por semanas. Pero lo más nauseabundo era cómo esa podredumbre se mezclaba perversamente con los aromas artificiales de los perfumes caros que yo usaba con tanta ostentación. Esos mismos que rociaba sobre mi piel cada mañana para ocultar la vacía realidad de mi espíritu,
ahora, corrompidos, eran el rastro olfativo eterno de mi vanidad. Y luego, a esa mezcla infernal se añadió un rancio metálico, agrio y penetrante, el de la sangre coagulada y los químicos de las salas de operación. El mismo olor que débilmente percibía al despertar de mis múltiples cirugías plásticas. Esa esencia de bisturí, de piel estirada y carne manipulada para complacer al mundo, para calmar mi inseguridad, ahora era un tormento olfativo que me causaba una náusea insoportable, una arcada que desgarraba lo que quedaba de mi alma. Aquello no era un simple mal olor, aquello era el aliento mismo del infierno. Una sinfonía macabra de mi vanidad, superficialidad e idolatría por la imagen, fusionada con la decadencia de la carne, el fétido aroma de las almas que se pudren eternamente. Era el olor no solo de lo que me esperaba, sino de lo que fui. El olor de mi propio pecado, destilado y magnificado, eternamente mezclado con la putrefacción que nunca encuentra fin, una corrupción que devoraba la materia y el recuerdo de la santidad. Y luego, el sonido, un ataque auditivo que destrozó lo que quedaba de mi paz. No eran los lamentos anónimos que uno podría imaginar, era algo mucho más perverso, una orquestación del tormento. Eran aullidos que se entrelazaban con melodías reconocibles, himnos que en la tierra se cantaban con fervor, pero aquí estaban desfigurados, rotos. Cada nota, una punzada de angustia, cada estrofa, un alarido de desesperación ahogada. Y lo más escalofriante, reconocía esas voces. Cantantes que llenaban estadios, cuyas canciones de adoración resonaban en cada iglesia, en cada emisora cristiana. Ahora sus gargantas, esas mismas que antes entonaban alabanzas con aparente devoción, emitían un sonido gutural, como si estuvieran llenas de fango, de escoria. La voz embargada no era por emoción, sino porque legiones de gusanos se retorcían en sus cuerdas vocales, devorando la carne mientras ellos, en un espasmo inútil, intentaban balbucear una sílaba de gloria a Dios. Era el sonido de la hipocresía consumiéndose, de la fama terrenal ardiendo en el fuego eterno, de la adoración hueca convertida en agonía sin fin. Cada nota desafinada era una acusación, un testimonio de sus vidas falsas, de los conciertos donde el ego y el dinero eran los verdaderos dioses. Intentaban cantar Hosana, pero solo salía un gorgoteo de lamento y azufre, un eco de sus promesas rotas y sus corazones vendidos. Era la banda sonora del infierno para aquellos que negociaron la santidad por aplausos. En medio de ese caos indescriptible, de los lamentos que perforaban el alma y el nauseabundo aroma a azufre y carne quemada, mis ojos fueron forzados a ver. No era una opción. Una mano invisible, o quizás el peso de mi propio juicio, me obligó a fijar la mirada en una figura. Ahí estaba ella, la pastora que mencioné, aquella que, mientras el predicador en el púlpito hablaba de renuncia y sacrificio, ella, sentada en la primera fila, con su Biblia de cuero blanco en el regazo, trazaba mentalmente el mapa de su próxima liposucción. Visualizaba dónde el bisturí eliminaría la grasa de su abdomen, cómo se verían sus glúteos más firmes, el rostro más terso. Planeaba las poses para las fotos de Instagram, buscando la validación de miles de me gusta y comentarios vacíos, mientras el Espíritu Santo la urgía a la santidad. Su cuerpo, antes tan elogiado en las redes sociales, tan cuidadosamente envuelto en ropas de marca que acentuaban cada curva, ahora era una grotesca caricatura de su vanidad. La piel no solo estaba marcada, sino que se desprendía en tiras largas, colgando como jirones de tela quemada, revelando capas de carne viva y pululando con gusanos que se retorcían en una danza macabra de descomposición. Sus ojos, antes tan maquillados y expresivos, lanzando miradas inspiradoras a la cámara, estaban ahora inyectados de una desesperación tan profunda que pensé que el propio infierno se había licuado en sus pupilas. Gritaba, oh, cómo gritaba, no un grito de arrepentimiento, sino de agonía pura, de una sed insaciable que la consumía desde adentro.
Agua, imploraba, su voz reducida a un gorgoteo ronco, una mezcla horrible de aliento fétido y los restos de sus promesas rotas. Una gota de agua, por favor. Pero el agua nunca llegaba, solo el hedor a su perfume caro mezclado con el azufre, un cruel recordatorio de cómo intentó encubrir su corrupción interior con fragancias y apariencias. Su belleza, esa que tanto idolatraba, se había convertido en su propio verdugo. Su tormento era eterno, tan implacable como la vanidad que la llevó a ignorar la voz de Dios. Verla allí, una líder que prometía el cielo y vivía para la tierra, era una puñalada helada en el alma. No muy lejos de ella, otro rostro, tan familiar como el mío, se retorcía. Era el obrero. Sí, aquel que predicaba con fervor, pero cuyas manos, bajo el manto de la noche, se deslizaban sobre la pantalla de su celular. Recuerdo verlo junto a su esposa, ella en oración profunda, mientras él, furtivo, navegaba por cloacas digitales. Páginas prohibidas, foros obscuros donde la carne era mercancía barata. Todo eso mientras su esposa intercedía por su alma. Un veneno lento, píxel a píxel, que corroyó su testimonio y espíritu. Aquí, en el abismo, su castigo era una extensión grotesca de su pecado. Sus ojos, antes de falsa luz piadosa, ahora estaban quemados, no de fuego literal, sino de una quemazón interna, un ardor perpetuo que los mantenía horriblemente abiertos, dilatados al extremo, incapaces de parpadear. Estaban fijos, inamovibles, en un sinfín de pantallas invisibles que solo él y yo podíamos ver. Proyecciones etéreas de su propia depravación. Cada píxel, cada imagen obscena que consumió en secreto, ahora se reproducía frente a él, una y otra vez, en un bucle infernal. Sus pecados más sucios, sus fantasías más perversas, cobrando vida con nitidez desgarradora. Él intentaba desviar la mirada, lo vi. Sus músculos faciales se tensaban en un esfuerzo inútil, el cuello se le arqueaba con desesperación, pero sus párpados estaban atrapados, como si hilos invisibles los mantuvieran abiertos a la fuerza. Una tortura visual que lo obligaba a revivir, minuto a minuto, segundo a segundo, cada acto de idolatría sexual digital. No había escape, no había un solo rincón donde pudiera esconder sus ojos de la visión de su propia podredumbre. El hedor aquí no era solo a carne quemada, era un nauseabundo cóctel de sudor frío y el rancio aroma a deseo prohibido, ese mismo que flotaba en su habitación a altas horas de la madrugada, cuando pensaba que nadie lo veía. Ahora, todo el infierno lo veía. Desvié mi mirada del obrero condenado hacia ellas, un coro de lamentos. Sus rostros, antes contorneados, eran ahora máscaras de dolor, desfigurados por el fuego. Ellas, como yo, habían sido esclavas de la imagen. Inyectaron labios, esculpieron pómulos, gastaron fortunas en cosméticos y ropas que, en lugar de cubrir, provocaban. Faldas cortas para el culto, escotes que clamaban atención, pantalones ceñidos que delineaban con insolencia cada curva. Todo para arrancar miradas lascivas, para ser el centro de una atracción carnal, confundiendo esa validación superficial con su verdadero valor. Sus me gusta en redes eran sus oraciones, la envidia ajena su ofrenda. Aquí, la verdad era un espejo brutal. Sus vestiduras, esos carísimos trajes de seda, lino y encaje que tanto presumían, eran ahora jirones carbonizados, andrajos pegajosos de ceniza y hollín. El olor a tela quemada se mezclaba con el almizcle rancio de perfume y la fetidez de carne en descomposición. Sus cabelleras, antes sedosas o con extensiones perfectas, eran nidos de alambre de púas, enredados con costras de sangre seca y pústulas reventadas. Vi, con náusea, pequeños gusanos retorciéndose entre los mechones grasientos, cada hebra unida por el pus y la inmundicia. Y su piel, oh, su piel, esa piel por la que habían sacrificado miles en sueros, cremas y tratamientos estéticos. Ahora estaba cubierta de llagas abiertas, ampollas purulentas que supuraban un líquido verdoso y viscoso, con un hedor a formol y podredumbre.
Las heridas eran tan profundas que la carne viva se asomaba, roja e irritada. De ellas brotaban riachuelos de pus que corrían incesantemente por sus cuerpos, nunca secándose, nunca sanando. Cada gota un recordatorio eterno del tiempo que adoraron su reflejo, su cuerpo, en lugar a su creador. Cada llaga un espejo de la corrupción de su corazón, expuesta sin velos ni maquillaje. Y entonces, en medio de ese coro de lamentos, de carne desprendiéndose, de agonía incesante, lo que vi me heló la sangre. El aire frente a mí se hizo un espejo opaco, distorsionado, no de cristal, sino de las almas que allí padecían. En esa superficie terrible y humeante me vi. No era una visión borrosa, sino dolorosamente nítida. Era yo, pero despojada de todo. No había base cubriendo mi piel, ni delineador en mis ojos, ni lápiz labial caro. Mis extensiones de cabello, por las que gastaba fortunas para sentirme presente en el púlpito, se habían esfumado. Mis ropas de marca, las que compraba para que me vieran exitosa, desaparecieron, dejando una figura que no reconocía. Mi piel, que antes cuidaba con cremas costosas para parecer joven y radiante, ahora estaba marchita, agrietada, revelando una decrepitud que el tiempo nunca me había cobrado. Mis manos, que levantaban en alabanza mientras mi mente juzgaba el vestido de la hermana de la primera fila, ahora estaban deformes, retorcidas, como ramas secas. Era mi alma, expuesta, sin el disfraz de la mujer de Dios que construía cada domingo. Y lo que esa alma desnuda revelada era repugnante. No solo la vanidad superficial por mi figura o mi cabello, sino la podredumbre profunda del juicio constante hacia los demás, la envidia por el brillo ajeno, el orgullo oculto tras cada sonrisa forzada y cada amén sin convicción. Vi mi corazón, el mismo que se regocijaba en el chisme del WhatsApp grupal sobre la nueva chica que se atrevió a vestir un poco más ajustada en el servicio. Cada pensamiento de superioridad, cada crítica mental a la decoración de la iglesia o a la forma de predicar del pastor invitado se manifestaba como una llaga purulenta en ese reflejo. Era el horror de mi propia hipocresía, materializada. En ese instante de revelación, con el hedor de carne quemada y perfume rancio invadiéndome, entendí la verdad más cruel. Yo era una de ellas. Una de esas mujeres que ardían por amar su imagen más que a él. Mi lugar no estaba tan lejos de ese abismo. Era un espejo de mi propia condenación. El grito que quise lanzar se atragantó en mi garganta, ahogado por el pavor. El pavor me ahogaba. Cada fibra de mi ser gritaba en silencio. La condenación se sentía tan cerca. Entonces, en medio de la negrura absoluta, del hedor a carne quemada y la desesperación clavada en mi alma, apareció la luz. No una luz cualquiera, de esas que vemos al despertar o en un día soleado. No, esta era una pureza abrumadora, tan penetrante, que cada sombra, cada rincón de ese abismo retrocedió. Era como si el universo entero se inclinara, rendido ante su majestad. Y en el centro de esa gloria, que no quemaba sino que purificaba, que no enceguecía sino que revelaba, estaba Él, Jesús. Su rostro, oh, su rostro, lleno de una compasión que jamás había imaginado posible. Una compasión que abrazaba y sanaba, pero que, al mismo tiempo, cargaba con una tristeza tan honda, tan inmensa, que partía el corazón por aquellos que él veía allí, en ese lugar. Sus ojos, esos ojos, eran el cielo y el infierno en una misma mirada. Como dos llamas de fuego me observaron. Y en ese instante sentí cómo cada capa, cada máscara de falsa piedad que construí en vida se desprendía de mí. Cada mentira contada, cada pensamiento impuro, cada acto de vanidad que justifiqué como adoración o éxito fue desnudado sin piedad. Vi el brillo de mi celular en la iglesia mientras el pastor predicaba, la compra compulsiva de vestidos para llamar la atención del hermano, mi obsesión por los likes en fotos de mis ofrendas para que todos vieran mi generosidad. Él veía la verdad detrás de mi fe, la inmundicia que se escondía bajo la capa de cristianismo que usaba como un disfraz social.
Sus ojos de fuego no juzgaban con ira, sino con una justicia tan pura y perfecta que yo mismo me condenaba. En esa mirada de amor y dolor entendí por qué tantos estaban allí, en ese abismo. Y entendí que mi santidad había sido una farsa, totalmente, absolutamente, y que Él lo sabía todo. Y justo en ese instante, una voz, no un mero sonido, sino una resonancia cósmica que estremeció la sustancia misma del infierno, haciendo crujir cada grillete, cada alma condenada, silenciando por un microsegundo el coro de tormento. El hedor acre de la descomposición y el azufre pareció solidificarse en el aire, volviéndose casi palpable bajo la inmensidad de su presencia. Pero a pesar de esa fuerza incomprensible que hacía temblar la eternidad, esa misma voz me alcanzó, a mí, a Celeste, con una nitidez que traspasó el velo de mi incredulidad y se anidó directamente en lo más profundo de mi espíritu, como un eco eterno. Con una autoridad que no admite réplica, ni siquiera un instante de duda, él me dijo, y su mirada lo decía todo, penetrando hasta el tuétano de mi alma. Celeste, ve y grítales. Advierte a mi pueblo, sin eufemismos, sin rodeos, sin maquillar la verdad, lo que te voy a revelar. La santidad que yo exijo no es el maquillaje barato que se usa para esconder la podredumbre interna del alma, el fango de la hipocresía que se acumula en los rincones más oscuros del corazón. No es la apariencia pulcra que busca la aprobación vana de los hombres, ni el vestido costoso que cubre un espíritu vacío por dentro. Santidad no es el disimulo de los deseos carnales, ni la búsqueda incesante de los placeres fugaces que solo dejan un regusto amargo a ceniza y vacío existencial. La verdadera santidad celeste es la pureza absoluta del corazón. Es la rendición total, la búsqueda ferviente y genuina de mi presencia por encima de cualquier ganancia terrenal, cualquier reconocimiento humano o cualquier efímero deleite. Es una vida que aborrece la carne y sus pasiones corruptas, que se niega a sí misma por amor a mí. Porque la lista para el arrebatamiento, esa lista crucial que definirá el destino eterno de cada uno, no es para quienes aparentan ser míos en la fachada, con un show de piedad, sino para aquellos que son, de verdad, mi propiedad, para quienes viven por mí en cada aliento. Ve, Celeste, ve y alértalos, el tiempo se agota, la señal está dada. Fui jalada de vuelta con una violencia indescriptible, una fuerza que casi me desgarra el alma. Cada fibra de mi ser se resistía a dejar aquel lugar de verdad absoluta, pero la atracción fue imparable. No un retorno suave, sino un impacto brutal con la carne. Desperté, y el despertar fue un tormento. Mi cuerpo convulsionaba violentamente, sacudido por espasmos incontrolables. Cada músculo se contraía en una danza frenética de dolor. El aire, no el perfume de santidad, sino el inconfundible y punzante hedor del hospital. Desinfectante, sudor frío, sangre. Un aroma nauseabundo y opresivo que se metió hasta mis huesos. La cabeza me latía con un dolor sordo, constante, como un tambor resonando en mi cráneo. Cada articulación, cada nervio de mi cuerpo gritaba de agonía, recordándome la fragilidad de la carne. Mi boca estaba seca, reseca, como si hubiera tragado arena. La lengua pesada, adherida al paladar, incapaz de moverse, de hablar. Pero la incapacidad física no importaba. La advertencia, la visión, la voz tronadora del Señor, todo ardía en mi espíritu como una llama inextinguible, una brasa viva. Había vuelto. Sí, regresé a este cuerpo, a esta habitación, a este mundo que ahora parecía tan ajeno. Pero la Celeste que se había marchado, esa mujer vanidosa y con un disfraz de piedad, había quedado atrás. La Celeste que volvió era otra, no era la misma. Nunca, jamás lo sería de nuevo.
Nunca, jamás lo sería de nuevo. Fue la realidad más cruda y desgarradora que mis ojos jamás presenciaron. Yo vi con una claridad aterradora los nombres, los rostros, las almas de aquellos que ya estaban en la lista marcada con fuego para la condenación eterna. Eran muchísimos que se creían creyentes, pero eran tibios, vomitados. Y ahora, con la voz que apenas me resta, con cada fibra de mi ser temblando ante el recuerdo de ese abismo, te pregunto a ti, justo a ti que me escuchas, ¿realmente crees que estás en la lista de los que van a subir? ¿Crees que tu apariencia de piedad, tus domingos en la iglesia o tus likes en posts bíblicos te garantizan el cielo? Despierta, abandona la vanidad que te ciega, el pecado oculto que te carcome por dentro, la tibieza espiritual que te hace tan repulsivo para el santo. Busca la santidad genuina, la pureza de corazón, el arrepentimiento verdadero, antes de que sea demasiado tarde. El tiempo que Dios te da para elegir se está agotando. La decisión es ahora. Abandona la vanidad, el pecado secreto. Si este aviso te tocó, suscríbete y activa el icono de la campana. Comparte, tu eternidad puede depender de esto.